Quizá muchas personas se sienten a veces agotados, cansados, indispuestos a aprender de la palabra del Señor, pero esto es algo que va a durar para la eternidad. Cuando uno aprende su palabra, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces los conocimientos que uno adquiere cuando uno estudia, cuando uno escudriña la palabra de Dios, son conocimientos que son para la eternidad. Amén. No son pasajeros, no es algo pasajero, no es algo solamente por el momento, no es algo solamente de paso, es conocimiento que vamos a tener para ahora, para lo que vendrá también hacia adelante. Así es la santa y bendita palabra del Señor. Amén. Recordamos, queridos hermanos, que estamos tratando el Pentateuco, estamos tratando la Torá, estamos tratando los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia según el canon bíblico. Estamos tratando estos libros y nuestra hermana, la maestra Raquel Rodríguez, fue que inició con esta saga, haciendo uso de las explicaciones que dio del Génesis y también el resumen que dio sobre el Éxodo. Entonces nosotros lo que le estamos dando continuidad a lo que es el libro de Éxodo y decidimos entrarnos en él, no tan solo verlo desde afuera, desde una perspectiva de afuera, sino entrarnos en lo que es el libro de Éxodo, y para eso lo dividimos en 3 partes, para que tengamos como un control de lo que estamos haciendo, un orden de aprendizaje, para cuando ya más adelante citemos al Éxodo, sabemos en qué está, por lo menos por dónde anda cada capítulo, cada acontecimiento, cada cosa que se da en el Éxodo, que son fueron como quien dice la revelación previa a lo que venía a ser el maestro Yeshua en lo más adelante. Así es el Éxodo y así es la Torá, los primeros 5 libros, el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia son instrucciones que son para nosotros, son instrucciones que debemos de aplicarla a nuestra vida, son instrucciones que debemos obedecer porque hay bendición en ella. La palabra dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en qué, en la ley, en la Torá de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice ahí la bienaventuranza que tienen cuando uno hace este tipo de ejercicio, meditar en la palabra. Pero ya vamos a lo que vinimos. En la clase anterior hicimos un breve resumen de lo que es el Éxodo. El autor, nuestro Dios Todopoderoso, se lo revela a Moisés. Moisés lo escribe, 40 capítulos, es el puente entre el libro de Génesis y el libro de Levítico. Amén. Y nosotros lo decidimos dividir en 3 partes. La primera parte, Israel en la esclavitud, y detallamos los subtítulos de esa parte: la opresión del faraón, cómo Israel cae en la esclavitud, la opresión que ejerció el imperio de Egipto sobre el pueblo de Israel, la escogencia de Moisés, que fue Dios que lo escogió, primero la escogencia de él y luego el llamado de Moisés, que significa el nombre Moshe en hebreo, que significa empujado hacia afuera. Amén. El llamamiento de Moisés. También vimos en la clase anterior el envío de las plagas, eso está en Éxodo 7. Amén. Cuando empieza el envío de las plagas. También vimos en la clase anterior lo que fue la última plaga, esa plaga que mató los primogénitos de Egipto. Esa fue la última plaga, eso está en Éxodo 12. La celebración de Pesaj, la celebración de la Pascua, que a la misma vez coincide con la crucifixión del Mesías en la cruz del Calvario. Amén. Cuando se envía esta última plaga, quiero resaltar esto para los que no tuvieron en la clase anterior. Cuando se envía esta última plaga, Dios primero prepara al pueblo antes de enviar esta plaga y le dice que maten un cordero y que la sangre de ese cordero la pongan
en el dintel de la puerta de cada uno de ellos, la sangre del cordero. Entonces, luego que ellos hacen eso, él envía esa última plaga, y esa plaga hiere de muerte a todos los primogénitos que se encontraban en la tierra de Egipto, pero a los primogénitos del pueblo de Israel no hirió, porque aplicaron la sangre del cordero para que la muerte no llegue a su casa, para que no mate a los primogénitos. Amén. Entonces eso se refleja en la venida del Mesías, cuando él, la sangre derramada por él, esa sangre es la que nos redime a nosotros de la muerte. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Amén. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Con esa sangre derramada de él, es que nosotros hoy somos pueblo de Dios. Hoy tenemos acceso a esta bendición, que es conocer la palabra. Hoy tenemos acceso a la bendición, que es conocer el evangelio y hablar de él, debido a esa sangre que se derramó. Entonces hay una coincidencia tanto en la sangre que Dios mandó a Moisés que le dijera al pueblo que aplicara en los dintel de la puerta para que esa última plaga no llegara y matara a los primogénitos, y esa sangre derramada por el mismo Yeshua, por el mismo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Esa sangre es la que abrió el paso a nosotros para que nosotros seamos parte de esto. Pero hoy vamos a estar tratando la segunda parte del libro de Éxodo, de las tres partes en las que lo dividimos, y fue que luego de esta última plaga que se envió, que mató al primogénito del faraón, el faraón al ver esto se atemoriza en gran manera, porque yo no sé si ustedes saben que el faraón se consideraba un dios. Así era que lo consideraban en Egipto, un dios. No lo consideraban una gente normal, como común y corriente. Se consideraba un dios. Amén. Y que no le tenía temor a nada, y lo que él diga, eso es por encima de quien sea. La máxima autoridad en Egipto. No había nadie por encima de él. Amén. Y recordemos que este faraón no reconoció la obra de José en Egipto. Amén. Pues este faraón, cuando se envía esta última plaga, que mata a su hijo primogénito, él se atemoriza, entonces deja ir al pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo 12, del 30 al 42. Él deja ir al pueblo, él cede. Amén. Él cede cuando ya se envía esta última plaga. Pero fue con un plan que se envió esta plaga, porque en Éxodo 14, del 1 en adelante, el pueblo se encuentra acorralado. Éxodo 14, de 1 en adelante, el pueblo sale de la esclavitud egipcia. Ya el faraón dijo: ok, Moisés, ya yo no aguanto otra plaga más. Sal con esa gente de aquí, váyanse al desierto, como ustedes quieren, adorar a su Dios en el desierto. Amén. Y ellos marcharon hacia el desierto, pero una vez en el desierto, Dios vuelve y endurece el corazón del faraón para que el faraón persiga al pueblo. Y oiga lo que dice en Éxodo 14, 1. Oiga. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel para que se vuelvan y acampen frente a Piarot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Delante de él acamparán frente al mar. Entonces dirá el faraón respecto de los hijos de Israel: extraviados ellos están en la tierra. Los ha cerrado el desierto, y endureceré el corazón del faraón y perseguirá detrás de ustedes. Entonces me glorificaré sobre el faraón y todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy el Eterno. E hicieron así los hijos de Israel. Amén. Él los saca de la esclavitud egipcia, él los lleva camino hacia el desierto, pero entonces le dice que acampen ahí frente al mar. Amén. Entonces, cuando Faraón endurece nuevamente el corazón, y los que están alrededor de él le dicen: cometemos un error en dejar ir al pueblo de Israel. Ellos entendían que nadie le iba a servir, no tenían esclavos, no tenían quien haga la tarea difícil. Amén. Y fueron detrás de ellos a perseguirlo. Pero todo eso obedecía a un plan de Dios para él glorificarse, como leímos, para él exhibir su gloria. Y eso yo le quiero transmitir a cada uno de ustedes.
A veces nosotros tememos cuando vemos que el problema es grande, cuando vemos que la situación es difícil, cuando vemos que es más numeroso que nosotros lo que nos persigue o que es más poderoso que nosotros. A veces llega el temor a nosotros, así como se sintió Israel, se sintió acorralado. Amén. De frente tenía, detrás de ellos tenían al ejército de Faraón, el ejército mejor preparado de ese entonces, mejor armado, la mejor armada de ese entonces era la egipcia. Al frente tenía nada más y nada menos que al Mar Rojo. No tenían escapatoria, aparentemente, no tenían escapatoria. Y es por eso que ellos entran en desespero, amén, cuando se ven perseguidos por los egipcios. Entonces les reclaman a Moisés y le dicen, era que no había sepulcro en Egipto, que nos traiste aquí a que nos mataran. Oiga, la represión de ellos. No había sepulcro allá, que tú nos traiste a nosotros aquí para que nos mataran aquí como, allá no había sepulcro, Moisés. Y Moisés, conociendo, porque él era el que tenía la relación con Dios cercana, él era el que tenía, amén, la relación con Dios de ahí. Él era el tipo, Moisés. Él conociendo, le dijo, está quieto y verá la salvación que nuestro Dios le mostrará hoy. Porque los egipcios que ustedes ven hoy no lo van a volver a ver. Amén. Porque él recibió palabra de lo que iba a acontecer. Y ahí ya cuando los egipcios se pegan de ello, entonces Dios se glorifica y pone una cortina entre los dos, entre el ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Los egipcios no lo podían ver por la cortina. ¿Usted se acuerda la nube, de noche columna de nube, de día columna de nube y de noche columna de fuego? Eso mismo puso él entre ellos para que los egipcios no pudieran alcanzarle hasta que ellos no cruzaran en seco el Mar Rojo. Y una vez cruzó Israel el Mar Rojo, entonces el ejército de Faraón entra al Mar Rojo detrás de ellos y ahí es cuando terminan de cruzar todo, es que vuelven las aguas a su cauce y ahí es sepultado el ejército entero del Faraón. Eso lo hace Dios con su pueblo, porque él dio una promesa, él dio una palabra sobre Israel. Amén. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, la fidelidad de Dios. Amén, la fidelidad de Dios. Pero luego de todo esto que Dios hace con este pueblo, que ya van camino hacia el Sinaí, amén. Lo primero que ellos hacen es que tocan pandero, celebrando. Ahí salió Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, celebrando, amén, la victoria que Dios le había entregado. Pero vuelven ellos en el camino al Sinaí y quieren hacer memoria de Egipto, quieren recordarse de Egipto, de lo que comían en Egipto, de lo que hacían en Egipto, de la cultura que aprendieron en Egipto. Y así mismo nos pasa a nosotros cuando Dios nos saca de la esclavitud. Hay personas dentro de nosotros, lamentable decirlo, que amamos a nuestro propio verdugo, Nos sentimos como tan dependientes de esa persona que nos maltrata, de esa persona que nos persigue, de esa persona que nos abusa, que creemos que es imposible la vida sin esa persona. Y amamos a nuestro verdugo. Oiga, y una vez que Dios nos ha libertado, que ya Dios nos encaminó hacia la tierra que Él quiere con nosotros. Amén. Hacia la tierra que Él nos prometió. Una vez que vamos camino a nuestra tierra prometida, hay personas que se detienen a darle mente a las cosas que hacían antes en la esclavitud, a extrañar las cosas que hacían antes en la esclavitud. Y eso pasó con este pueblo. Ellos se quejaron ante Moisés y le dijeron que tenían sed, que tenían hambre, y empezaron a quejarse. Pero ¿qué hace el siervo Moisés? Busca la dirección de Dios. Busca consejo del que sabe aconsejar. Moisés no fue a buscar consejo a otra parte. Moisés no se desesperó cometiendo cosas inapropiadas. Amén, que cualquiera la comete ante una presión así como la que él tenía de ese pueblo de dura selva. Amén. Él fue y buscó dirección donde el que da dirección verdadera. Él no fue a otra fuente a buscar dirección, como a veces nosotros
Nos desesperamos cuando tenemos una presión sobre nosotros, ya sea familiarmente, de algún familiar, alguna enfermedad, alguna situación difícil. Vamos a buscar consejo donde no hay sabiduría, donde lo que nos van a dar es alguna idea humana. Amén. Moisés fue a buscar consejo donde Dios. Amén. Y él le dio consejo. Eso está en Éxodo 17, 1 y Éxodo 18, 27. Éxodo 17, 1 y 18, 27. Amén. Las quejas del pueblo están en Éxodo 15, 22. Ahí es que el pueblo pide agua. Amén. El pueblo pide comida en Éxodo 16. Y le van dando un sinnúmero de exigencias a Moisés en el camino. Y porque aquello, y porque lo otro, y porque lo que, y porque. Amén. Dios le envía también el maná al pueblo. Le dijo que comerán comida que sus padres no comieron. Lo sustentó en el desierto. Pero ellos no querían ese maná. Ellos querían hartarse de carne. Ellos querían ponerse la barriga, ya usted sabe. Sí, porque eso era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces Dios es tan delicado con nosotros cuando Él nos liberta, que hasta Él no cambia el alimento. Pero nosotros queremos seguir alimentándonos de lo que nos alimentábamos antes. De esas alturas que nos empalcha, que nos dan allá en la esclavitud. De eso que queremos alimentarnos. ¿Por qué? Porque esa nos pone el estómago así. Que no podemos ni respirar. Y Dios es tan delicado que cuando llega la libertad a nosotros, hasta eso, Él tiene cuidado de todo, de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros bebemos, de lo que nosotros hacemos, de todo. Pero ellos rechazaban este sustento que Dios le daba porque extrañaban la carne que comían allá en Egipto. La carne que comían en Egipto, ellos la extrañaban y por eso era la rebeldía del pueblo. Dice la misma palabra que Dios lo sacó con mano fuerte de la esclavitud egipcia. Amén. Y el enemigo va a hacer su trabajo de enemigo constantemente. Cuando nosotros somos libres, Él quiere que nosotros seamos de nuevo esclavos. Y dijo el mismo Jesús, Yeshua, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Esto lo digo porque hay personas que piensan que porque ellos no han robado ni han matado, ellos no tienen de por qué arrepentirse. Y cuando uno le va a predicar la palabra, dicen, yo no he robado ni he matado, yo estoy bien. Ajá. Y nada más eso es pecado. Y hablar mentira no es pecado. Y calumniar no es pecado. Y engañar no es pecado. Y fornicar no es pecado. Todo eso es pecado también. Y muchas cosas más. Entonces la persona entiende que como ellos no matan ni roban, ellos no son esclavos. Ellos no necesitan arrepentimiento. Y todos necesitamos arrepentimiento. Porque es que diariamente nosotros le fallamos a Dios. Dice la misma palabra que el justo. Óigase bien, el justo peca 7 veces al día. Entonces nosotros tenemos que saber que diariamente nosotros necesitamos humillarnos delante de su presencia y pedirle perdón a Él por nuestros pecados, por las cosas que diariamente conocemos. Cosas a veces que hacemos inconscientemente, pero a otras las hacemos conscientemente de lo que estamos haciendo. Y Dios no se equivoca. Amén. Pero así como dice la pastora Kirsi, amén, Éxodo también significa eso, ese paso hacia la libertad que cada uno de nosotros dimos, que fue el que nos sacó de esa esclavitud en la que vivíamos y hoy vivimos libres por Él. Amén. Por esa sangre que se derramó, así como dijimos al principio, que tiene similitud la sangre de ese cordero que ellos aplicaron cuando fue la última plaga, que aplicaron en los dinteles de la puerta, que lo libró de la muerte a los primogénitos. Esa sangre coincide también con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos estar hablando de esto, hablando de Él, de su palabra, de su grandeza, de su obra, de su libertad, la libertad que Él quiere llevarnos. Amén. Pero nos cuesta, pues como dijo la pastora, miramos hacia atrás. Sentimos placer por la comida egipcia, sentimos placer por la cultura egipcia, sentimos placer por ese opresor que nos oprimía. Amén.
que amamos a nuestro propio verdugo. Habemos personas así, que todavía tenemos la carta de libertad en la mano y tenemos miedo a ser libres. Ay, no, no, ¿y cómo yo voy a ser libre? Yo me voy a morir si soy libre, si vuelo yo solo. Amigo, Dios le dijo a usted que se pare y que camine. Marche, marche y créale a Dios. Marche hacia adelante y créale a Dios. Ay, que tengo el mal de frente y vienen los enemigos atrás de mí. Olvídese que Dios no es loco, Dios es un Dios responsable, Él sabe lo que está haciendo. Marche hacia adelante. Marche hacia adelante. Fue Dios que le dijo que adelante. Entonces, para atrás, ni para coger impulso una vez que somos libres. Ni para coger impulso. Amén. Pero ya entrando a lo que es la última parte de este libro de Éxodo. Aquí hay algo también, un acontecimiento sumamente importante que acontece en Éxodo 19. Éxodo 19 en adelante. Amén. Ya el pueblo llega a lo que es el desierto del Sinaí. En Éxodo 19:1, oiga lo que dice. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente al monte. Moshe subió al monte delante de Dios y lo llamó al Eterno desde el monte, diciendo: así dirá a la casa de Jacob y referirá a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que hice a Egipto, que he alzado a ustedes como sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Y ahora, si habrán de oír mi voz, cuidarán mi pacto, entonces serán para mí por tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces ustedes serán para mí mi reinado de Coanín, de sacerdotes, y nación santa. Estas son las palabras que hablará a los hijos de Israel. Vino Moshe, llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas las palabras que le había ordenado el Eterno. Amén. Ahí aconteció eso. Amén. Llegan al desierto del Sinaí, acampan frente al monte. Moisés sube al monte, como siempre, a buscar dirección. Amén. Hay gente que busca la dirección en otro lado, que no quieren subir al monte. Es necesario subir al monte, y mal que el Dios llama con liderazgo. Los líderes no andan debajo de la piedra, ni escondiéndose en la falda de la mamá, no. Es en el monte. Ahí es que se busca la frecuencia del Eterno. Ahí es que se busca la señal, ahí es que se busca revelación. Ahí es que se busca dirección. Amén. Cuando Dios usted lo llama como líder, recuérdese que es en el monte que usted tiene que buscar el asunto. Ahí es que se le reparte a usted para que usted le pueda repartir al pueblo. Pero ahí en el monte Sinaí, ahí fue que Dios impartió la Torá. Ahí fue que Dios trató con Moisés. Yo recuerdo que en una clase anterior la pastora Kirsi dijo que el mismo Dios fue que le escribió con su dedo la primera tabla de las instrucciones. Él mismo la escribió. O sea que eso no es autoría de Moisés, eso fue autoría de él. Eso fue autoría de él. Él mismo le escribió. Moisés veía una mano escribiendo, una mano de fuego, escribiendo. Y le dieron esas instrucciones a Moisés. Ahí fue que la recibió. Y óigase bien, en el pensamiento hebreo, en el pueblo hebreo, ellos entienden que la palabra dada por Dios es una gracia, porque ellos entienden que no la merecían por su terquedad, que fue por gracia que él lo hizo, dar su palabra. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo tenía en quién creer que era Dios. Y el pueblo estaba definido, porque Abraham ya hubiese dicho que solamente había un solo Dios. Por eso Abraham es conocido como el primer monoteísta. La primera persona que hablaba de un solo Dios fue Abraham, porque la moda en ese entonces era el politeísmo, los muchos dioses. Amén. Ya Abraham hubiese hecho un trabajo de hablar de un solo Dios, y el pueblo estaba claro y estaba definido que solamente existe un solo Dios todopoderoso, Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Y ellos estaban de eso claro. Ellos tenían en quién creer, pero había un problema. Ellos no tenían en qué creer.
No tenían en qué creer. Tenemos en quién creer, que es en Dios, pero ahora en qué creemos. Y ahí entonces donde le da las instrucciones. Oh, bueno, ustedes creen en mí que soy Dios, pero tienen que creer en esto, que es mi palabra. Tienen que creer en la palabra. Y así hay personas hoy en día también en medio nuestro, lamentable decirlo, que saben que Dios existe, que saben que Dios es grande, que saben que Dios es poderoso, que saben que para Dios no hay nada imposible, pero no le creen a la palabra de Dios. No le creen y dicen que aman a Dios, pero no creen en la palabra, no obedecen las instrucciones. Entonces, por eso es que Dios emite la palabra física en letras para que nosotros tengamos en qué creer, para que no nos dejemos confundir del enemigo, para que esa palabra la llevemos dentro de nosotros, para que nosotros la apliquemos a nuestra vida, para que nos vaya bien, para que seamos bienaventurados cuando nosotros vivimos la palabra de Él. Somos bienaventurados, tenemos en quién creer y tenemos en qué creer. Amén, que es la palabra de Dios. Ya con esos dos elementos que nosotros le aplicamos a la vida de nosotros, es difícil que el enemigo pueda penetrar, porque es que estamos cimentados sobre la roca. Cuando estamos definidos y claros al Dios que nosotros le servimos, que no le servimos un pedazo de madera, que no le servimos un pedazo de metal, que no le servimos a una cultura hecha por un hombre. Amén. Porque el Dios de nosotros no encaja ahí, Él no cabe ahí. Dijo Salomón, cuando él terminó de construir el templo, que él había construido el templo, pero que él sabía que Dios, la presencia de él no se encajaba en ese templo, o sea, no se limitaba al templo, porque dijo que ni los cielos de los cielos lo pueden contener a Dios. Cuando Salomón terminó de hacer ese templo majestuoso. Entonces nosotros tenemos que tener estas dos cosas claras, en quién creemos, pero también en qué creemos. Creer en su palabra y aplicarla y declararla. Amén. La palabra, queridos hermanos, no es tan poderosa que usted no se imagina el alma tan letal que es la palabra de Dios. Fíjese cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, que fue tentado por el enemigo, que el enemigo utiliza la misma palabra para decirle, para tentarlo a él, decirle, oh, pero si tú eres hijo de Dios, tírate por ahí, porque dice él que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero ¿con qué le respondió el maestro? ¿Con qué le respondió Yeshua? Con la misma palabra. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros no nos cimentamos en la palabra, cuando venga el ataque, la provocación del enemigo, ¿cómo le vamos a responder? ¿Cómo le vamos a responder? Por eso es que Dios emite la palabra, para que nosotros la aprendamos, para que le escudriñemos. Mire hoy en día el problema que está pasando. Yo no sé si ustedes notan que en las redes hay muchas personas hablando cosas que no saben concerniente a la palabra de Dios. Hay muchas personas confundiendo al pueblo. Hay muchas personas, los que no creen en Dios, los ateos, que ellos, oiga bien la estrategia de Satanás. Los ateos estudian, se ponen a leer la Biblia y agarran y tergiversan un versículo y lo ligan con otro libro que ellos han leído y le hacen un lío a cualquiera en la mente. A cualquiera le hacen un lío en la mente, pero a cualquiera que no sea conmigo el rollo. Porque es que cuando te vengan con una verdad media de la palabra, Dios te da la revelación de la verdad completa y tú contrarrestas ese ataque del enemigo y no te dejas confundir tu mente. Pero es cuando estamos cimentados en este asunto. Por eso Él dio la palabra en Éxodo 19 en adelante. Amén. Pero también Él rectifica un pacto. Los hebreos llaman también al libro de esto el libro del pacto. Ahí donde Él hace el pacto con el pueblo de Israel en Éxodo 24. Amén. Ahí es donde hace el pacto con ellos. En Éxodo 24, del 1 al 11. También da instrucciones en Éxodo 24, 12 para la construcción del tabernáculo, que sería muy bueno que nos adentremos y en otra clase más adelante para que ustedes vean la similitud que tiene el tabernáculo con el cuerpo de nosotros, según la parte en que es conformada, la similitud que tiene el tabernáculo con el cuerpo humano. Deberíamos entrarnos en eso para que ustedes vean qué similitud hay en eso del tabernáculo y el cuerpo de nosotros. Pero Israel, aún haciéndole Dios todo eso y dándole la palabra,
y haciendo pacto con ellos y todo eso, vuelven al lodo y construyen un becerro de oro. En Éxodo 32:1, construyen un becerro de oro. Es el becerro de la desesperación, porque Moisés estaba en el monte buscando frecuencia, buscando señal, y ellos estaban desesperados. Querían adorar a algo, querían adorar a algo. Se desesperaron y construyeron un becerro de oro. Eso está en Éxodo 32. Ese becerro de oro, eso representa la desesperación cuando nosotros no sabemos esperar en Dios. Yo quiero que ustedes sepan que Dios no se mueve a la velocidad de nosotros. A Dios nadie lo pone de pronto, ni le mete zozobra ni presión. Dios no trabaja así. Uno tiene que esperar, uno tiene que esperar el tiempo de Dios. Cuando Él va a responder, responde. Espera a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Amén. Dios no es manipulable. Y hay personas que se han pasado la vida entera haciéndose chichón en la cabeza, chocando con Dios, porque quiere que Dios les resuelva las cosas tal y como yo quiero en el momento que yo quiero. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja con propósito en la vida de nosotros. Él tiene de nosotros misericordia y Él escucha nuestros clamores, pero hay clamores que Él no los responde y hay clamores que su respuesta es no. Y nosotros tenemos que entender eso. Amén. Por ello, habiendo Dios hecho todo eso por ellos, amén, ellos adoraron ese becerro de oro. Y eso está en Éxodo 32. En Éxodo 32. Y todos sabemos lo que pasó después de eso, el enojo que sintió Moisés y la muerte de un grupo de ellos por la adoración a ese becerro de oro. Amén. Entonces hubo una renovación del pacto. Y esa renovación está en Éxodo 34. Hubo una renovación del pacto. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios hace pacto con nosotros, es algo serio que nosotros tenemos que tomar en serio. Nosotros no debemos violentar el pacto que Dios hace con nosotros y irnos tras esa cuestión, tras el desespero y adorar imágenes y adorar becerro de oro, porque eso significa que estamos quebrantando el pacto con Dios. No estamos saliendo de la cobertura de Dios. Una vez que nosotros quebrantamos el pacto que hacemos con Dios, no estamos saliendo de su cobertura. Cuando nosotros aceptamos al Señor, que nosotros hacemos oración, eso nosotros estamos haciendo un pacto con Dios. Entonces ahí viene la cobertura de Dios sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros construimos un becerro de oro, caemos en el desespero, amén, y en vez de tomar en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, la grandeza de Dios en nuestra vida, todo lo que Él ha hecho en la vida de nosotros, y si estamos vivos hoy es por su misericordia, amén, en vez de nosotros tomar eso en cuenta y sopesar eso, amén, quebrantamos el pacto, automáticamente estamos saliendo de la cobertura que Dios puso sobre nosotros y somos vulnerables a los ataques del enemigo. Somos vulnerables a que el enemigo opere en nuestra vida y los demonios trabajan de forma territorial. Ellos van adquiriendo posesión de tu salud, posesión de tu finanza, posesión de tus hijos, posesión de tu trabajo, posesión de tu cartera. Así se mueven ellos. Por eso se lo damos nosotros, esa legalidad. Cuando nosotros quebrantamos el pacto con Dios, que hicimos con Dios. Y oiga lo que dice la palabra también. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, del cuerpo, el ser humano, anda por lugares secos y fríos buscando dónde habitar. Y al no encontrar dónde habitar, retorna de donde fue echado fuera. Y si lo encuentra vacío, viene con 7 más. Viene con 7 más. Entonces el estado de esa persona es peor que el primer estado en que se encontraba, porque quebrantó el pacto. Eso le pasó a Israel. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, hubo una renovación del pacto en Éxodo 34. Amén. Y luego de esa renovación del pacto, ¿qué se hizo? Porque Israel lo quebrantó al construir el becerro de oro. Amén. Entonces, luego de esa renovación del pacto,
entonces vino lo que es la construcción del tabernáculo, que ya hablamos que esas Becerro de instrucciones oro. se dieron. Y es que el Señor no lo castigó a ellos porque solamente construyeron un becerro de oro para adorarlo, sino que ellos también, aparte de eso, comenzaron a hacer cosas que ellos veían que los egipcios hacían. Ellos cayeron en inmoralidad sexual, ellos se desnudaron y comenzaron a danzar y a bailar desnudo y a hacer cosas, a tener un desorden sexual, y comenzaron a hacer tanta depravación que eso fue lo que emprendió la furia de Moisés, porque Moisés conocía todas esas cosas que se hacían. Él sabía de dónde y cómo, o sea, el origen de eso, de dónde salió. Ellos agarraron eso de allá y lo trajeron porque ellos lo que querían era sentirse supuestamente ellos en libertad de hacer lo que le daba la voluntad. Hay personas que están en el camino y se sienten encadenados porque ellos entienden que hay cosas que que le hacen daño a nuestro propio cuerpo y que no deben de practicarla, y ellos entienden que una esclavitud, que una atadura, que si no lo practican se sienten mal. Ellos entienden también que no están haciéndole daño a nadie con hacer eso, pero la Biblia dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Entonces ellos cayeron en un pecado doble, por decirlo así, idólatra, y pecaron también contra su propio cuerpo. Ellos adoraban, ellos hacían lo que Egipto, lo que ellos vieron en Egipto. Sí, y practicaron, como dice la pastora Kirsi, pusieron en práctica lo aprendido en Egipto, en la casa de esclavitud, siendo ellos libres. No apreciaron la libertad que Dios le dio, no apreciaron las cosas grandes que Dios hizo por ellos, no apreciaron que Dios abrió el mar rojo para que ellos pasen, visto por sus ojos de ellos, no apreciaron que Dios destruyó al ejército más poderoso de ese entonces, que era el ejército egipcio. No apreciaron eso, no apreciaron la comida que Dios le daba, que no lo dejó morir de hambre en el desierto, que le abría los manantiales, que le abrió la peña con agua. No apreciaron eso. Amén. Y eso nos pasa muchas veces también a nosotros, que no apreciamos las cosas que Dios hace por nosotros. Ustedes saben cómo nos lo encontramos a veces insignificante. A veces Dios a nosotros nos prueba de manera tal que nos dice, bueno, por una temporada tú no vas a comer manjar, tú lo que te vas a comer este pancito. Y en vez de nosotros darle gracias a Dios por ese pedacito de pan que llega a nuestra boca, lo que hacemos es que lo menospreciamos y sentimos envidia de aquel que vemos comiendo filete. Sentimos envidia, nos llenamos de envidia y queremos ponernos de pronto, ay, yo estoy nervioso, yo tengo que comer carne obligado. Mira fulano saltándose de carne y yo comiéndome este pancito. Démosle gracias a Dios por ese bocado que llega a nuestra mesa. Démosle gracias a Dios porque es que Él es dueño de la tierra y su plenitud es de Él. Y eso pasa con este pueblo. Entran en desesperación. En desesperación. Y cuando uno entra en desesperación, uno pierde su propiedad, uno pierde el raciocinio. Entonces uno construye su propio becerro de oro. Amén. Uno construye su propio becerro de oro. Y eso es lo que nos aparta muchas veces del Señor. Una vez ya que somos libres, queremos ponernos de pronto porque recordamos muchas veces las cosas que hacíamos, que practicábamos antes. Pero qué bueno es Dios, que por su misericordia, Él renueva el pacto. Él renueva el pacto. Él renueva el pacto. Amén. Aquella persona que yo sé que nos van a estar viendo a través de la plataforma, porque esto lo estamos grabando. Recuérdate que Dios es un Dios de misericordia. No importa lo bajo que tú hayas caído, no importa que te haya caído, no importa que tú hayas construido un becerro de oro, tú estás a tiempo todavía de renovar el pacto. Tú estás a tiempo de volverte al Señor, tú estás a tiempo de encaminarte mientras tú respire tu boca, tú tienes tiempo de establecer una relación con Dios, pero no vuelva atrás. No te detenga en el propósito, no te detenga en el camino, sigue hacia adelante.
Dios a nosotros nos perdona, Él tiene misericordia de nosotros. Por eso nos da la opción de nosotros renovar el pacto a aquellos que han sido pueblo del Señor, amén, y que han construido becerro de oro por culpa de la desesperación. Dios es un Dios de pacto. Él te da la oportunidad de que tú renueves tu pacto con Él, de que tú vuelvas al redil del buen pastor, de que tú te encamines por el camino que ya Él diseñó para ti. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Y por eso nosotros le soltamos en esta enseñanza a las personas que Dios a nosotros nos llamó a libertad. Así lo expresa, así lo expresa este libro de Éxodo. Dios no nos quiere a nosotros en la esclavitud, ni física ni espiritual. Pero Dios también quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Por eso este libro tiene estas instrucciones. Por eso Él nos dio la palabra a través de este libro. Por eso Él no quiere, y pone tu ejemplo del becerro de oro, para que nosotros no pongamos nuestra mirada en cosas que perecen, sino en esa libertad que se nos ha dado. Es que hay una vida después de esta vida. ¿Y dónde usted la va a vivir si usted muere en esclavitud? En esclavitud. Pero si usted parte de este mundo en libertad, usted se vaya a la libertad también. Amén. Hay una muerte después de la muerte. Hay una vida después de la vida. Y nosotros tenemos que tener ese asunto claro. ¿Entiende? Entonces cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Cuidemos esta libertad que nosotros tenemos. Cuidemos esta autoridad que nosotros tenemos. Cuidemos esta vestimenta que nos ha dado a nosotros de reyes y sacerdotes, que nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad y le ha dado autoridad a su iglesia. Amén. Nosotros no somos cualquier cosa. El enemigo tiene que respetarnos a nosotros donde nosotros llegamos. Tiene que someterse porque llegó un siervo, una sierva del Dios viviente, del Todopoderoso. Por eso cuando andamos en obediencia a Él. Por eso Él dejó estas palabras. Por eso Él dejó las leyes. Por eso Él dejó la Torá. Por eso dejó la palabra de Él, la Biblia. Para que nosotros vivamos en su palabra. Y no volvamos hacia atrás, hacia la esclavitud. No. Sino nosotros ser instrumentos para aquellas personas que están en esclavitud, nosotros traerlo a la libertad, a la verdadera libertad, que coincidencialmente es el tema de nuestra próxima vigilia. Pues por el día de hoy concluimos ya lo que es el libro de Éxodo, Shemot. El próximo será Levítico y le soltamos, le pedimos, queridos hermanos, que vayan buscando sobre Levítico y aportaciones, ideas, instrucciones, que vayan leyendo, se vayan adentrando en este libro de Levítico, que será ya el próximo que estaremos tratando en la próxima clase. Amén. La idea de nosotros es que esta palabra, la palabra de Dios, quede cimentada en nosotros. Cuando nosotros nos cimentamos bien en lo que es el Antiguo Testamento, nosotros, vuelvo y repito, vamos a apreciar más, le vamos a dar más importancia a lo que hizo el Mesías por nosotros. Porque todo esto tiene coincidencia con muchas cosas del Nuevo Testamento. Esto es un reflejo, como una profecía de lo que Él venía a hacer. Amén. Y muestra de eso fue ahí donde hablamos de Pesaj, de la Pascua, de la sangre del Cordero que cubrió al pueblo de la última plaga, y también la sangre de Jesús, que se le dice Cordero y León, porque fue sacrificado por nosotros, que nos cubre a nosotros y nos da, y tenemos acceso a la salvación debido a la sangre que se derramó. Nosotros queremos, la idea de esto es que nosotros nos cimentemos en la palabra del Señor para que no nos dejemos confundir, porque andan muchos engañadores hoy que te tiran 3 versículos bíblicos, te dicen 2 verdades, pero 7 mentiras, para empujarte hacia su engaño, para manipular tu mente. Amén. Pero qué bueno que Dios siempre tiene un remanente, siempre levanta personas de generación en generación, siempre levanta gente